Nos llega el turno de hablar de los péptidos y de las proteínas. Al principio vamos a hablar de los dos en conjunto y cuando sea necesario los dividiremos, sobre todo para cuando tengamos que hablar especialmente de las proteínas, ya que si bien ambos tipos de moléculas comparten una serie de características, las proteínas son únicas en cuanto a su función y también muy importantes en cuanto a un nutriente presente en los alimentos, cosa que ameritará que las analicemos por separado. Desde el punto de vista de la composición química, los péptidos y las proteínas no tienen diferencias. Como dijimos, ambos tienen aminoácidos. Se diferencian en cuanto a la longitud o a la cantidad de aminoácidos que aparecen unidos entre sí. Un péptido es más corto y una proteína es más larga. Un péptido tiene hasta 50 aminoácidos y los diferenciamos entre los oligopéptidos, que tienen pocos aminoácidos, hasta 20, en algunos libros aparece hasta 10. Acá tenemos los dipéptidos, que tienen 2 aminoácidos, tripéptidos, tetrapéptidos, pentapéptidos y así sucesivamente. Y los polipéptidos, que son los más largos, los que tienen más de 20 aminoácidos. Dentro de las proteínas, una primera diferenciación podríamos hacer entre las proteínas sencillas y las conjugadas. Las proteínas sencillas son las que solamente tienen aminoácidos, mientras que las conjugadas son las que además de aminoácidos tienen alguna otra molécula distintiva, lo que se llaman grupos prostéticos. El grupo prostético es ese que lo hace distinto. Por ejemplo, si una proteína está unida a un ion metálico, a veces hablamos de metaloproteínas. Si una proteína tiene unido un lípido, lo hablamos de lipoproteínas. Si tiene un ácido nucleico, hablamos de nucleoproteínas. Bueno, y así puede haber otros, por ejemplo el grupo fosfato, y tenemos fosfoproteínas. Y después tendremos las proteínas oligoméricas, que son las que van a estar formadas por más de una cadena y todas esas cadenas son iguales. Y a cada una de esas cadenas se la va a llamar protómero. Aquí tenemos lo que correspondería a la estructura de un heptapéptido, es decir, un péptido que tiene 7 aminoácidos. Ya nos vamos a familiarizar con este tipo de representación ahora en breve cuando veamos cómo se forman los enlaces peptídicos, pero vemos claramente cómo aparece una cadena, esta cadena que les estoy marcando, una cadena lineal, donde van colgando lo que serían las cadenas laterales de los aminoácidos que componen el péptido. Si contamos esos recuadros celestes, vemos que tenemos 7, lo que corresponde a la cadena lateral de cada uno de los 7 aminoácidos que forman este péptido. En el caso de la proteína, como vemos, la estructura que se nos muestra es bastante más complicada. No se muestra la secuencia de aminoácidos porque es mucho más numerosa. Y debido al tamaño que van a tener las proteínas, la estructura va a ser más compleja. Eso ya vamos a ver cuando estudiemos la estructura, los distintos niveles a los que tenemos que recurrir para poder comprenderla. Bien, ahora se presenta entonces la formación del enlace peptídico. Esto es muy, pero muy importante. Como les dije, el enlace peptídico se va a formar por la unión de 2 aminoácidos. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, en realidad, desde el punto de vista de la química orgánica, diríamos que es una reacción de sustitución entre el grupo carboxilo, que vemos aquí, o carboxilato en este caso, de un aminoácido, con el grupo amino del otro aminoácido que se va a unir. Fíjense que aquí aparece el color rosa en el átomo de oxígeno y en 2 átomos de hidrógeno unidos al nitrógeno de el segundo aminoácido.
Eso nos está mostrando cómo se formaría el agua, que es producto de esta reacción. Y luego, el carbono carbonílico del primer aminoácido se va a unir con el nitrógeno del carbono alfa del segundo aminoácido y de esa manera se forma el enlace peptídico. Es decir que, en este caso, el enlace peptídico sería el que tenemos aquí. Este sería el enlace peptídico. En un péptido siempre vamos a decir que la cadena que va creciendo, ¿no? Va creciendo siempre hacia la derecha. El extremo derecho se lo llama extremo C o extremo carboxi o terminal carboxi. Y el extremo izquierdo, que es el grupo amino del primer aminoácido que quedó sin reaccionar, se llama extremo N o terminal amino. Aquí tenemos otra representación, también simbólica. Vemos los dos aminoácidos que van a reaccionar. Vemos en esta representación la ubicación del resto de los átomos, lo que nos da una mejor idea de cómo se ubican el resto de los átomos de los carbonos alfa y cómo se van a invertir en su posición cuando se produzca la reacción. Eso, bueno, finalmente da entonces lugar al enlace peptídico. Y aquí también tenemos otra representación más. Por las dudas que no nos hayan quedado claro las anteriores, podemos ver esta otra. Fíjense que acá hay una diferencia. En los casos anteriores habrán visto que aparecían dibujados de otra manera los aminoácidos. Aparecía el grupo carboxilato y el grupo amonio, que dijimos que es lo más real en la estructura de un aminoácido, debido al carácter ácido y básico de esos grupos. En este caso se presenta la forma menos convencional, con el protón en el grupo carboxilo y el grupo amino libre, no protonado, pero bueno, al fin y al cabo la reacción es la misma. Aquí vemos cómo se va a formar nuevamente el enlace peptídico y dar lugar, en este caso, al dipéptido y a la formación del agua. Vamos a hablar un poquito ahora del enlace peptídico y de sus características. Se ha encontrado, tanto en péptidos como en proteínas, que el enlace es el enlace peptídico, ¿no? El que ahí vemos en la figura, entre el carbono y el nitrógeno, entre el carbono carbonílico y el nitrógeno, que es un enlace más corto y rígido que un enlace carbono-nitrógeno simple. Es decir, cuando habla de rigidez, está diciendo que no puede rotar. Y uno diría, a priori, si es un enlace simple carbono-nitrógeno, debería poder rotar. El hecho que esa rotación esté impedida ya es un indicio de algo que ya vamos a ver. Por otro lado, ese nitrógeno que tiene dos enlaces con carbonos, un enlace con hidrógeno y un par libre, nos estaría dando un indicio de una geometría tetraédrica. Sin embargo, se encuentra que la geometría es esencialmente plana, es decir, esos cuatro átomos, carbono, carbono, nitrógeno, oxígeno, están en un mismo plano. Esto también nos está dando indicio de algo similar a lo anterior. Y eso tiene que ver con la existencia de estructuras de resonancia que nos muestran que el enlace carbono-nitrógeno en realidad tiene mucho carácter de doble enlace. ¿Cómo es posible que se genere esa estructura? Esa estructura se va a generar cuando este átomo de nitrógeno envíe su par electrónico para formar aquí un doble enlace y el par electrónico del enlace carbono-oxígeno venga sobre el oxígeno generando esta carga negativa que observamos aquí. Eso entonces es lo que nos da ese carácter de doble enlace muy importante, hace que también ese nitrógeno tenga una hibridación sp2, lo que también, igual que el carbono, lo que pasa es que el carbono ya la tenía en el grupo carbonilo, pero ahora
nos está mostrando que esa hibridación está en el nitrógeno y por eso esa parte de esta cadena polipeptídica va a ser plana. Esta configuración que adopta el enlace peptídico va a tener algunas consecuencias. Por ejemplo, la posibilidad de isomería geométrica en torno al enlace peptídico. Ustedes dirán, isomería geométrica nos recuerda a la isomería cis-trans de los alquenos. Bueno, en este caso no observamos un doble enlace en el enlace peptídico, pero por lo que acabamos de decir en la diapositiva anterior, como hay un cierto carácter de doble enlace, aparecen este tipo de configuraciones. Vemos, por ejemplo, si tomamos como referencia el enlace peptídico, que los otros dos carbonos alfa que están unidos a los grupos del enlace, a los átomos del enlace peptídico, podrán estar en posición trans cuando se encuentran, acá tenemos uno y acá tenemos el otro, se encuentran en posiciones opuestas a ese enlace. Mientras que si tenemos el enlace cis, vemos cómo, si tomamos como referencia el enlace peptídico nuevamente, podremos tener aquí uno de los grupos unidos al nitrógeno amínico y el otro grupo que está mucho más cerca en la estructura cis. Obviamente en este último caso la repulsión entre las cadenas laterales que están simbolizadas con una pelotita de color verde, en el caso del cis esas repulsiones son más importantes que las que ocurren en el trans. En general, como siempre diremos que la estructura trans es más estable. Pero en este caso esto es más general que de costumbre. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, glicinas unidas entre sí, digamos un péptido, un homopéptido de glicinas solamente, esas pelotitas verdes van a ser átomos de hidrógeno y por lo tanto las repulsiones de los hidrógenos no son tan importantes, por lo tanto la estructura cis no sería tan inestable. Ahora, en la medida que esas cadenas laterales se van haciendo más grandes, obviamente la estructura cis se hace menos estable y se va a optar por la estructura trans. En el caso de la prolina ocurre algo especial. La prolina, recordarán ustedes que es el único aminoácido donde el carbono y el nitrógeno, carbono alfa y el nitrógeno unido a él, forman una estructura cíclica. En este caso, si observamos la configuración trans en el recuadro de abajo, vemos que la cercanía de ese ciclo con la cadena lateral del otro carbono alfa, lo vemos que está muy cerca con una repulsión que va a ser más importante. En ese caso, cuando tenemos la estructura cis, vemos ahora que la repulsión que existiría con la cadena lateral del aminoácido, nuevamente la pelotita de color verde, con la otra parte del ciclo es menor, sería menor. Por eso que con la prolina esto se modifica y podríamos tener entonces estructuras cis más estables que la trans. Ahora, los enlaces entre el nitrógeno y el carbono alfa y entre el carbono alfa y el otro carbono, vemos aquí que pueden tener una libre rotación. Es decir, en esos enlaces que son simples podrá haber rotación. Ahí vemos los ángulos marcados con la letra phi y con la letra psi, ángulos que pueden ser de menos 180 grados a más 180 grados en un caso y en el otro, y eso nos va a poder permitir entonces que estos planos fijos, ¿no?, que aquí se muestran en color celeste, puedan ir rotando, puedan ir cambiando entonces su orientación en el espacio. Y esto van a ver qué consecuencias después tiene en las estructuras de las proteínas sobre todo. Entonces, a raíz de estas rotaciones, un oligopéptido va a poder tener distintas conformaciones que dependerán de las energías de repulsión que pueda haber estéricas, es decir,
por cercanía en el espacio, repulsión electrostática que tiene que ver con las cargas. No se olviden que las cadenas laterales van a estar cargadas si tienen algún grupo que se pueda disociar, como el caso del ácido glutámico, de la histidina y de todos esos aminoácidos que en la cadena lateral tienen un hidrógeno ionizable. Según el pH del medio, algunas podrán estar cargadas, otras no, pero esas que estén cargadas podrán tener repulsiones o en algunos casos atracciones, si son de cargas opuestas. Eso entonces va a influir con los giros que podrán adoptar estas cadenas polipeptídicas. Aquí vemos una cadena polipeptídica en el caso de un pentapéptido, es decir, 5 aminoácidos. Vemos que la tirosina es el primer aminoácido. Vemos que el extremo N nos muestra el alfa amino que permanece libre. Aquí vemos el grupo alfa amino que permanece sin reaccionar. Luego los sucesivos enlaces peptídicos entre carbonilo y nitrógeno. Y vemos cómo aparecen los diferentes aminoácidos hasta llegar al último, que es la leucina, donde el grupo carboxilo, ahí aparece carboxilato libre del último aminoácido. Si nosotros quisiéramos incorporar un nuevo aminoácido, lo tendríamos que hacer por el extremo derecho. Siempre crece, ¿sí?, de izquierda a derecha, la forma en que escribimos nosotros la cadena polipeptídica creciente. Acá vemos nuevamente otra representación. Vemos cómo los planos de los enlaces peptídicos van cambiando la orientación, no son todos paralelos, y eso tiene que ver entonces por esta configuración trans que habíamos dicho. Aquí eso se observa claramente. Tenemos aquí, por ejemplo, esta cadena lateral importante, esta cadena lateral ahora que está en posición trans respecto a la anterior, esta cadena de alanina que también está en posición trans respecto a la anterior, y acá vemos cómo aparece esta otra cadena muy importante de la lisina también en trans respecto a la alanina anterior. Este enlace peptídico es muy fuerte. Si lo queremos romper en el laboratorio o lo queremos romper dentro de un organismo, se requiere mucha energía. En el laboratorio, si queremos hacer una hidrólisis total de un péptido o de una proteína, vamos a tener que calentar a 110 grados centígrados en un medio ácido fuerte, clorhídrico 6 molar, durante 24 horas. De esa manera podemos asegurar la ruptura total de todos los enlaces peptídicos. Piensen ustedes que esta ruptura es la que se da en nuestro estómago cuando se produce la hidrólisis de una proteína, la que le llamamos digestión, que no es más ni menos que esta ruptura de enlaces peptídicos. En nuestro organismo no llegan a 110 grados centígrados y tampoco tardamos 24 horas en hacer la digestión. Eso tiene que ver con que esas reacciones que ocurren en nuestro estómago están catalizadas por enzimas. Enzimas proteolíticas que rompen proteínas y que hacen que la temperatura a la cual la reacción se produzca no supere los 37 grados, que es nuestra temperatura corporal, y que aproximadamente 20 minutos, ese proceso, 20-30 minutos, ese proceso se haya alcanzado. Se pueden hacer también rupturas específicas, es decir, en ciertos lugares de la cadena polipeptídica, utilizando o bien reactivos químicos o bien enzimas. En el caso de los reactivos químicos se puede usar el bromuro de cianógeno, que va a romper por el extremo C o el grupo carboxilo de los residuos de metionina. Solamente va a romper la cadena polipeptídica donde haya metionina. Y también tenemos la hidroxilamina, que va a romper los enlaces donde haya asparragina y glicina. Es decir, es muy específica la ruptura. Dentro de las proteasas tenemos la tripsina,
que puede romper por el lado del carboxilo de los residuos de arginina y de lisina, la pepsina, que rompe por el lado amino de estos mismos residuos, es decir, uno rompe a la derecha de la arginina y otro rompe a la izquierda de la arginina, la quimotripsina, que rompe por el extremo carboxilo de tirosina, triptofano y fenilalanina, la trombina, que va a romper por el lado carboxilo de la arginina, la carboxipeptidasa, que va a liberar el último aminoácido del extremo C, y la aminopeptidasa, que va a liberar el último aminoácido pero del extremo N. Y por último la termolisina, que va a romper por el lado amino de leucina, isoleucina y valina. Estas rupturas las vamos a retomar más adelante cuando hablemos de secuenciación de proteínas, porque van a ser de mucha ayuda para poder dilucidar la secuencia de aminoácidos que forman un péptido o una proteína. Bien, terminamos con esta parte y seguiremos más adelante con la estructura proteica.